La trigonometría es la parte de las matemáticas que relaciona los entes geométricos con la aritmética, los ángulos con las fracciones. Es una de las partes más modernas que tiene las matemáticas y empieza sus definiciones con lo que vamos a llamar un círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo en el que por su centro pasa un sistema de ejes cartesianos, un sistema XY. Tenemos entonces el eje X y el eje Y. La intersección de los ejes coincide con el centro del círculo. La otra condición que tiene el círculo trigonométrico es que su radio vale 1. El radio vale 1, pero no vale 1 centímetro, 1 metro o 1 kilómetro. Vale 1 como unidad. Entonces, para nosotros desde ahora, este segmento vale 1. Entonces acá tengo el 1 del eje X y esta intersección del círculo con el eje Y va a valer 1 también del eje Y. Bueno, por supuesto voy a tener acá menos 1 y por supuesto voy a tener acá menos 1 del eje X y del eje Y, respectivamente. Muy importante es la definición del círculo trigonométrico porque quedan definidos así en el círculo 4 porciones que se llaman cuadrantes. Estos cuadrantes se definen como se definen los ángulos desde el semieje positivo de las X en sentido antihorario. Todos los ángulos entonces en la trigonometría van a estar definidos desde el semieje positivo de las X en sentido antihorario, quedando así marcados 4 cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3 y 4, que van a ir entre 0 y 90 grados, entre 90 grados y 180 grados, entre 180 y 270 grados y entre 270 y 360 grados, completando lo que sería la circunferencia externa del círculo. Entonces tenemos primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Estas definiciones me permiten colocar a los ángulos con sus intersecciones con el círculo de esta manera. Voy a tener un ángulo llamado genéricamente alfa en el primer cuadrante. El lado inicial del ángulo está sobre el semieje positivo de las X, como decíamos recién, y el lado término del ángulo es el que va rotando en el sentido antihorario. Quedan definidos entonces intersecciones entre el lado término del ángulo y el círculo trigonométrico, que definen un ángulo. Este ángulo, llamado genéricamente alfa, va a tener por definición, subrayo, por definición, intersecciones con la circunferencia. Si a este punto genérico le llamo M y desde allí bajo una vertical, esa vertical interseca al semieje positivo de las X en el punto N. Si trazo una paralela a ese segmento por el punto 1 del semieje positivo de las X, voy a tener genéricamente el punto Q y el punto P,
Acá tenemos el origen de coordenadas de los ejes X, Y. Y entonces voy a poder definir en este círculo trigonométrico 3 elementos de suma importancia para las disciplinas en las que se basa la trigonometría, que son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. El seno del ángulo es el segmento MN. El segmento MN. El coseno del ángulo es el segmento ON. La tangente del ángulo es el segmento PQ. Como vemos, estas dos definiciones están dentro del círculo trigonométrico, mientras que la tangente está definida por fuera del círculo. Eso es muy importante a la hora de ver entre qué valores va a variar la relación del seno y del coseno y la relación de la tangente, que es otra diferente. Vamos a destacar el hecho de que estas son definiciones. Es decir, que son así porque son así, no tienen un porqué matemático. En todo esto se basa lo que seguimos. Bien, entonces yo pude definir en el primer cuadrante un ángulo. Voy a definir ahora un ángulo del segundo cuadrante, al cual genéricamente voy a llamar beta. Por favor, fíjense que el lado inicial del ángulo coincide con el semieje positivo de las X y el lado término del ángulo es el que va barriendo ángulos en sentido antihorario. Este ángulo beta cayó en el segundo cuadrante porque es mayor de 90 grados, pero menor que 180. También el lado término del ángulo corta a la circunferencia del círculo trigonométrico en un punto M. Define bajando una vertical la intersección con el semieje, en este caso negativo de las X, el punto N, como acá. Acá tenemos el centro de coordenadas. Tenemos acá entonces también otro segmento ON, igual que acá, ON, en donde ON y ON, de nuevo, perdón, en donde ON y MN están dentro del círculo y la tercera relación definida va a estar fuera del círculo, siendo el punto genérico P y el punto genérico Q. Entonces, estas definiciones vuelven a tomar el mismo sentido, pero para un ángulo del segundo cuadrante. Podemos así definir los otros dos cuadrantes con un ángulo en el tercero y con un ángulo en el cuarto cuadrantes con este mismo concepto de definición. Estas relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, definidas en el círculo trigonométrico, toman una importancia superlativa cuando, en vez de tomar un círculo trigonométrico, tomo un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto y sus lados tienen nombre particular: hipotenusa y catetos. Entonces yo, en vez de definir sobre el triángulo, en vez de definir
Sobre el círculo trigonométrico voy a definir sobre un triángulo rectángulo las mismas relaciones. Un triángulo rectángulo tiene algunos elementos que son de la geometría básica, dos ángulos agudos y una hipotenusa llamada P, genérica, un cateto vertical M y un cateto horizontal N. Estos lados, así definidos, así nombrados, tienen dos relaciones básicas de la geometría tradicional que veíamos en el primario. La primera relación es la relación entre los ángulos agudos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180 y si este es 90, estos dos sumados van a ser 90 grados. Por eso decimos que los ángulos agudos son complementarios. Complementarios son aquellos ángulos que sumados miden 90 grados. Eso es un concepto que nos puede ayudar en algún momento en la trigonometría. Y tenemos otra fórmula que relaciona los lados. Esta es una fórmula muy conocida. Es lo que llamamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esta sería la relación entre ángulos. Y esta sería la relación entre lados. Por favor, tengamos siempre en cuenta que esto es en un triángulo rectángulo solamente. Pero no teníamos fórmulas que unieran a los ángulos con los lados. Entonces la matemática tuvo la genial idea, la innovación de desarrollar el concepto de relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de un ángulo cualquiera, no solamente alfa y beta, de un ángulo cualquiera. Recordemos por favor que estos ángulos son ángulos de un triángulo rectángulo, no de cualquier triángulo. Estos también son conceptos que vienen de una definición. Por favor, observen ustedes que así como definíamos seno, coseno y tangente como segmentos en el círculo trigonométrico, voy a poder definir seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo. O sea, esto de definición también me viene para el triángulo rectángulo. Voy a tener que algunos elementos de acá son como nuevos. ¿Por qué? Fíjate. El seno de un ángulo, voy a decir que es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. La hipotenusa vos sabés cuál es. Es el lado P. ¿Pero qué quiere decir cateto opuesto? Y es el cateto que está enfrentado con el ángulo que yo estoy analizando acá. Entonces fíjate. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, en este triángulo, el seno del ángulo alfa, yo sé que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es una definición. ¿Cómo adecuo esta definición a este triángulo? Bueno, mira, el seno de alfa es el cateto opuesto, que fíjate vos qué quiere decir opuesto. Enfrentado. El cateto M es el cateto opuesto a alfa. Entonces el seno del ángulo va a ser M dividido P. M dividido P. El seno del ángulo es M dividido P. Y el seno del ángulo beta, que sería el otro ángulo agudo que tiene este triángulo, fíjate cuál sería el cateto opuesto, para seguir con la definición, ¿no? El ángulo beta tiene como opuesto, como enfrentado,
el lado n. Entonces esto sería el cateto opuesto al ángulo beta. Entonces, el seno del ángulo es el cateto opuesto a beta dividido la hipotenusa, que es la misma. Entonces es n dividido p. El coseno del ángulo, fíjate que esto es la definición y esta es la fórmula según este triángulo. Más o menos lo mismo que voy a tratar de escribir acá con el coseno y con la tangente. La definición del coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y qué querrá decir cateto adyacente? Adyacente da la idea de que está pegadito, cerquita. Bueno, si queremos hacer el coseno de alfa primero y después el coseno de beta, fíjate, coseno de beta sería, coseno de alfa sería el cateto que está pegado. Entonces fíjate, ahora n es el cateto adyacente a alfa. El que antes era opuesto, pero a beta. Yo estoy analizando el ángulo alfa. Entonces alfa va a ser cateto adyacente de alfa, va a ser n. N. Dividido la hipotenusa, que ya sabemos que es p. Mientras que el coseno de beta va a ser el cateto adyacente a beta, que sería este. Porque si esto es el ángulo alfa, el cateto adyacente a beta es el cateto m dividido la hipotenusa p. Volvemos a decir lo mismo, que esta es la definición. Esto es lo que es porque sí. Esto lo dijo un matemático, pero esto lo estoy diciendo yo. Esto lo estoy adecuando, le estoy adecuando la definición al triángulo. Esto es del matemático que diseñó la trigonometría. Esto es lo mío. Ya es mío esto. La tangente del ángulo, también por definición, va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y voy a tener, entonces, la tangente de el primer ángulo que nombramos nosotros alfa y la tangente del segundo ángulo que llamamos beta. El cateto opuesto a alfa es m y el cateto adyacente es m, y entonces yo rápidamente voy a escribir acá m sobre n y acá voy a escribir n sobre m, sin fijarme mucho, pero tengo que fijarme para poder hacerlo bien. Como yo lo sé de memoria, lo puedo escribir rápido, con grandes posibilidades de equivocarme. Así que hay que hacer, todo esto es definición y todo esto es la adecuación. Bien. Con la trigonometría del círculo trigonométrico y con la trigonometría en triángulos rectángulos, se generan relaciones entre las distintas funciones trigonométricas, entre las distintas relaciones trigonométricas, que llamamos identidades trigonométricas. ¿Como cuáles? Las llamadas identidades trigonométricas parecen fórmulas, en realidad son ecuaciones, parecen fórmulas que unen a varias de ellas para darme un resultado. Por ejemplo, la más conocida es que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo me da igual a 1, llamado
teorema fundamental de la trigonometría. La demostración de esto está basada en el círculo trigonométrico. Por eso se llama teorema. Nosotros la usamos como una fórmula. En el cálculo es muy importante, se llama teorema fundamental, pero es muy importante porque de ella surgen muchas otras ecuaciones y fórmulas de identidades trigonométricas. También tenemos esta de que la tangente de un ángulo es igual al seno del mismo ángulo dividido el coseno del mismo ángulo. Y así infinidad de identidades trigonométricas. Existen otras tres relaciones trigonométricas llamadas relaciones secundarias, que son la cotangente, la secante y la cosecante, que no han sido parte de esta explicación porque las fundamentales son estas tres. Con estas tres se puede resolver absolutamente todos los problemas de cálculo que se nos planteen.